¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Como siempre es un gusto poder dirigirme a ustedes. En esta oportunidad vamos a trabajar la temática de la inferencia y nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la validez de las inferencias. Ya habíamos acordado que les iba a dejar un vídeo, me lo habían solicitado también, acerca de justamente este punto, ¿no? A ver, recordemos que una inferencia es un razonamiento, ¿no? Técnicamente hablando, se dice de que es el paso de una o más premisas hacia una conclusión, ¿no es cierto? Hemos visto de que las inferencias se clasifican de dos formas, por su forma de razonar y por el número de premisas. Por su forma de razonar, las inferencias pueden ser deductivas o inductivas. En las deductivas es cuando se razona de lo general a lo particular, o si ustedes le quieren llamar del todo a la parte. Y las inductivas se razona de lo particular a lo general, o de la parte al todo, ¿no? Por el número de premisas, las inferencias pueden ser inmediatas o mediatas. En las inmediatas es cuando de una premisa se obtiene la conclusión. Y en las mediatas es cuando de dos o más premisas se obtiene la conclusión. ¿Correcto? Bien. Y luego habíamos visto pues la validez de las inferencias, ¿no es cierto? Habíamos visto los pasos para establecer la validez de la inferencia y nos habíamos acordado, ¿no? Habíamos mencionado de que la inferencia es válida cuando el resultado de la tabla de verdad es una tautología, ¿no es cierto? Entonces, si el resultado de la tabla de verdad es una tautología, entonces la inferencia es válida. Recordemos que las tablas de verdad tienen tres posibles resultados. Tautología, que es cuando sale todo verdadero. Contradicción, que es cuando sale todo falso. Y la contingencia, o también llamada consistencia, que es cuando el resultado final de la tabla es o tiene valores verdaderos y falsos. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos un ejemplo para establecer la validez de las inferencias, ¿no? Vamos a guiarnos de los pasos que ya hemos visto en clase para que se pueda resolver el ejercicio planteado. Te dicen, la química y la biología son ciencias fácticas. Además, la biología es una ciencia natural. Por lo tanto, la biología es una ciencia fáctica o una ciencia natural. ¿De acuerdo? Vamos a resolver este ejercicio. Te piden establecer la validez de esta inferencia. Vamos a ver si es que la inferencia es válida o no. El paso número uno, ¿cuál es? El paso número uno, acuérdate, tú ya lo debes saber por tu teoría, es reconocer las proposiciones simples. Hallar las proposiciones simples. A ver, date cuenta, analiza este caso. ¿Cuántas proposiciones simples hay ahí? ¿Puedes observarlo? Acá existen tres proposiciones simples. Profesor, ¿cuáles son? Mira, te dicen, la química y la biología son ciencias fácticas. Entonces, ahí hay dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Tenemos acá, la química y la biología son ciencias fácticas. Ahí hay dos. ¿Cuáles son? La química es una ciencia fáctica. Y la otra sería, la biología es una ciencia fáctica. La biología es una ciencia fáctica. ¿Sí? Ahora, ¿la otra cuál sería? Por lo tanto, dice,
Además, la biología es una ciencia natural. Esa es otra. La biología es una ciencia natural. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ven, ya hemos identificado las proposiciones simples. Por acá dice, por lo tanto, la biología es una ciencia fáctica, que ya está acá, o una ciencia natural, que ya está acá. ¿Sí? Entonces, ya identificamos de que hay tres proposiciones simples. Ahora tenemos que otorgarle una letra a cada proposición simple. ¿Te acuerdas? Esas letras que reemplazan a las proposiciones se llaman variables. Entonces, a cada proposición simple se le va a otorgar una variable. Y las letras que se emplean se toman de la P en adelante. ¿Sí? Entonces empezamos. La química es una ciencia fáctica. Esto sería P. La biología es una ciencia fáctica. Sería Q. Y la biología es una ciencia natural. Sería R. Entonces, ahí ya están las tres proposiciones simples con sus respectivas variables. Siguiente paso, tenemos que identificar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. ¿Sí? A ver, vamos a leer el argumento y vamos a identificar a partir de dónde empieza la conclusión. Te dicen, la química y la biología son ciencias fácticas. Además, la biología es una ciencia natural. Por lo tanto, la biología es una ciencia fáctica o una ciencia natural. ¿A partir de dónde empieza la conclusión? Claro, ya te habrás dado cuenta que la conclusión empieza en por lo tanto. Acá empieza la conclusión. Acá. En por lo tanto. ¿No es cierto? Entonces, a partir de acá viene la conclusión. Eso quiere decir que todo lo anterior, ¿cómo se va a llamar? Todo lo anterior se va a llamar premisas, ¿no es cierto? Entonces, lo que venga va a ser la conclusión. Las premisas van a ser la química y la biología son ciencias fácticas. Además, la biología es una ciencia natural. Esas son las dos premisas. La premisa 1 sería la química y la biología son ciencias fácticas. Vamos a poner ahí, ¿no? La premisa 1 sería la química y la biología son ciencias fácticas. ¿Ya? La química y la biología son ciencias fácticas. Esa es la premisa 1. Entonces, esta premisa 1, ¿cómo se va a formalizar? La química y la biología son ciencias prácticas. ¿Cómo se formalizaría? Va a ser P y Q, ¿verdad? ¿De acuerdo? La química y la biología son ciencias prácticas, sería P y Q. ¿De acuerdo? Ahora, la premisa 2. La premisa 2 me dicen la biología. Además, la biología es una ciencia natural. Esa sería la premisa 2, ¿no? La biología es una ciencia natural. La biología es una ciencia natural, ¿qué sería? R, ¿no es cierto? Entonces, la premisa 2 sería R. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la conclusión? Luego dice, por lo tanto, ahí viene la conclusión. La conclusión sería,
La biología es una ciencia fáctica. La biología es una ciencia fáctica, ¿ya? O una ciencia natural. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? La biología es una ciencia fáctica. La biología es una ciencia fáctica, sería Q. ¿Ya? O la O sería así, una ciencia natural. La biología es una ciencia natural, es R. Y listo, ahí ya se han distinguido las premisas y la conclusión. Ya hemos distinguido ahí las premisas y la conclusión. ¿De acuerdo? Ahora bien, el siguiente paso, ya, el siguiente paso va a ser realizar, ya, va a ser realizar la fórmula compuesta o fórmula inferencial. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Elaborar la fórmula compuesta o fórmula inferencial. A ver, manos a la obra. Empecemos. Me dicen, la química y la biología son ciencias fácticas. Eso sería P y Q. La química y la biología son ciencias fácticas. Eso es P y Q. Coma, ¿sí? La coma me indica que ahí se acabó la expresión. ¿Sí? La coma me indica que ahí se acabó la expresión. ¿De acuerdo? Entonces empieza otra. Dice, además es I. La biología es una ciencia natural. La biología es una ciencia natural, eso es R. ¿De acuerdo? Ahí viene el por lo tanto. Pero mira, el por lo tanto da inicio a la conclusión. Entonces, quiere decir de que este conector tiene que separar las premisas de la conclusión. Entonces, todo esto tiene que separarse de lo que venga. Entonces, acá le pongo un corchete. Ahí le pongo un corchete. ¿De acuerdo? Le pongo un corchete, ¿por qué? Porque todo esto van a ser premisas y lo que venga va a ser la conclusión. Entonces, este conector se para en dos, ¿no? El por lo tanto se para en dos. Todo lo anterior son las premisas y lo que venga es la conclusión. Entonces, este conector separa las premisas de la conclusión. Es por eso que todo lo primero se cierra en un corchete. Y luego viene la conclusión. La conclusión es, la biología es una ciencia fáctica, la biología es una ciencia fáctica, sería la Q, ¿no? O, o es una ciencia natural. Es una ciencia natural, es R. Y ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya está elaborada la fórmula compuesta. ¿Cuál sería el siguiente paso? Que es el paso que tú de repente no debes dejar. Elaborar la tabla de verdad. Y si el resultado es una tautología, entonces la inferencia es válida. ¿Sí? A ver, espero que en clase me digas que ha salido este ejercicio, ¿no? La parte más importante es llegar hasta acá. Ya la tabla de verdad tú ya la debes saber, ¿no? Aparte de que la vemos acá en el curso de lógica, también ustedes la trabajan en razonamiento matemático, ¿no? Entonces ya esa parte operativa ya va a ser mucho más sencillo, pero la idea es llegar hasta acá. De una forma correcta, llegar hasta acá, hasta elaborar la fórmula compuesta. Luego acá vas a resolver la tabla de verdad y si el resultado es tautología, entonces la inferencia es válida. Si el resultado es contradicción o contingencia, la inferencia será inválida.
Espero que en clase me dé la respuesta a ver de qué salió en este ejemplo, si fue válida o inválida la inferencia. Bien, entonces espero que me hayas entendido, ¿ya? Y de esto pues ya quede totalmente afianzado el tema de la inferencia, ¿no? Sobre todo el aspecto de la validez, ¿ya? Es fundamental, no te vayas a olvidar. Separan las proposiciones simples, les otorgan una variable, distinguen las premisas de la conclusión, elaboran la fórmula compuesta, resuelven la tabla de verdad y si el resultado de esta tautología, entonces la inferencia es válida. Bien, muchachos, como siempre, un placer, un gustazo, que les vaya de lo mejor.